La Organización de las Naciones Unidas acusó este jueves, 29 de febrero, a Daniel Ortega y Rosario Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, así como de perpetrar una gran represión durante el último año, que se ha extendido a grandes sectores de la sociedad nicaragüense con el objetivo de incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo. Según un informe que fue presentado por el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, que investigan la situación en el país desde marzo del año 2022, Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida. El informe también señala que la dictadura sandinista no solo ha violentado los derechos humanos de los nicaragüenses dentro del país, sino que la represión del régimen ha traspasado las fronteras y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. En este sentido, denunciaron que cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y que ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales. El informe dice que el gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas. Los expertos en derechos humanos también dijeron que Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como sus funcionarios cómplices, deben rendir cuentas ante la comunidad internacional por las atrocidades cometidas contra la población. Es por ello que llamaron a la comunidad internacional a imponer amplias sanciones al régimen de Nicaragua para hacerlo responsable por sus acciones antidemocráticas. En el informe, también exigieron a Ortega y Murillo poner en libertad de forma inmediata a ciudadanos detenidos arbitrariamente. El grupo de expertos independientes fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el régimen de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos y miles de exiliados. Y concedo la palabra al presidente del grupo, el señor Ian Michael Simon tiene la palabra. Excelencias, en conjunto con la señora Buitrago y la señora Peralta Di Stefano, y de conformidad con la resolución 52.2 de este Consejo, me complace presentar los resultados de las investigaciones realizadas durante el último año. Seguimos sin tener permiso de acceso al territorio nicaragüense, ni hemos recibido respuestas a nuestras comunicaciones al gobierno de Nicaragua. Lamentamos que este siga siendo el camino elegido por el gobierno y permanecemos abiertos a eventuales canales de cooperación y de diálogo. A pesar de la falta de cooperación del gobierno y de las preocupaciones cada vez mayores por la seguridad de las víctimas y de los testigos, hemos podido avanzar con nuestra investigación. Desde abril de 2023 realizamos más de 600 entrevistas, tanto a distancia como durante 8 misiones en el terreno. También examinamos cientos de fuentes secundarias para corroborar y contextualizar la información recopilada. Señor presidente, el pasado mes de marzo, en nuestro primer informe, el Consejo concluimos que hemos encontrado hechos que constituyen prima facie el crimen de lesa humanidad y persecución por motivos políticos. Son hechos que el presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y otros han estado llevados a cabo desde abril de 2018. También concluimos que los crímenes gozan de total impunidad y todo el aparato del Estado es puesto al servicio de este fin. Desde nuestro informe, esta situación ha continuado. Hoy la situación general de los derechos humanos se ha agravado. Hemos constatado una perpetuación de la persecución cada vez más generalizada de cualquier voz disidente en el país. Esta va acompañada por una centralización total de los poderes del Estado en manos del presidente y de la vicepresidenta, particularmente en lo que se refiere al poder judicial. Esta situación se ha traducido en una total impunidad que incluso se ha extendido de facto más allá del territorio de Nicaragua.
Los propios familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos son victimizados por la única razón de ser parientes de personas opositoras al gobierno o percibidas como tales. Estas violaciones por asociación son particularmente graves cuando afectan a las niñas y a los niños. Hemos también podido reconfirmar y profundizar la información en nuestro primer informe sobre tortura. Las violaciones, abusos y delitos están siendo perpetrados no solo para desmantelar esfuerzos de una oposición activa, sino también se perpetran para eliminar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier nueva iniciativa de organización o movilización social. Señor presidente, en la actualidad, al estar cada vez más cerca de lograr el objetivo de la total destrucción de cualquier voz crítica en Nicaragua, el patrón de violaciones del derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad de la persona ya no es el prevalente. En 2023 fue reemplazado por un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo. Los patrones prevalentes actuales consisten en la expulsión de nacionales y extranjeros, la privación de la nacionalidad de nicaragüenses, la negación de entrada o de salida del territorio de Nicaragua, la creación de un ambiente coercitivo y la acumulación de actos represivos que ha obligado a muchas personas a abandonar el país y que por lo tanto constituye una forma de expulsión. Todos los nicaragüenses que han abandonado el país desde abril del 2018 y que fueran entrevistados por nosotros han sufrido una o más de las violaciones y abusos documentados. Las víctimas de todas estas violaciones han sido y están siendo privadas de sus medios de vida, ya sea su trabajo y sus ingresos, sus cuentas bancarias y otros activos, sus pensiones, su historial académico y profesional, sus actas de nacimiento e incluso su vida familiar. Señor presidente, concluimos que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta tal punto que se necesitarán muchos años y recursos para establecer una situación regida por el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. También concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Asimismo, la propia República de Nicaragua debe rendir cuentas por su posible responsabilidad de Estado. En nuestro informe también ofrecemos recomendaciones de medidas que consideramos que el Estado y la comunidad internacional deben implementar. Sus excelencias, en particular y con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, recomendamos a la comunidad internacional hacer que el Estado de Nicaragua rinda cuentas por sus obligaciones en virtud de la Convención contra la Tortura de 1984 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Con respecto a las personas nicaragüenses privadas de su nacionalidad, obligadas a salir o a las que se les ha negado la entrada en el territorio de Nicaragua y o han huido de Nicaragua, recomendamos utilizar nuestros resultados y las conclusiones para garantizar un acceso justo y efectivo a los procedimientos de identificación, remisión y determinación del estatus de refugiado y aplicar los criterios más amplios de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984. Asimismo, recomendamos a que la comunidad internacional vele para que nuestros informes se tengan en cuenta en materia de sus políticas y relaciones internacionales respecto a asuntos de seguridad, financieras y comerciales, en particular
al evaluar el cumplimiento por parte de Nicaragua de las normas contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación en relación con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, aplicando el principio de no hacer daño. También recomendamos que nuestros informes se tomen en cuenta en las consultas bilaterales entre el Fondo Monetario Internacional y Nicaragua cuando se evalúe la calidad de gobernanza en la supervisión y el uso de los recursos del fondo, así como cuando se evalúe la relación entre emigración, remesas, el crecimiento del PIB y la participación de la mano de obra en Nicaragua. Y también recomendamos utilizar nuestros informes cuando se evalúe si Nicaragua cumple con objetivos políticos no comerciales para obtener acceso preferencial a mercados y o cuando se evalúe el impacto de relaciones comerciales en el desempeño de Nicaragua en materia de derechos humanos. Y finalmente recomendamos reforzar la capacidad de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses independientes, donde estén. Señor presidente, para mejorar la situación de los derechos humanos también recomendamos que Nicaragua coopere con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con órganos de los tratados y otros entes y mecanismos establecidos por este Consejo y la Asamblea General. En particular, recomendamos que Nicaragua envíe hasta agosto de este año su informe nacional en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal. Todos los entes y mecanismos son complementarios y tienen un rol a jugar para lograr mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Y es nuestro sincero deseo que los resultados de esta investigación independiente puedan servir para este fin y en particular para acercar las víctimas a la justicia. Muchas gracias por su atención. Gracias al señor Jean-Michel Simon, presidente del Grupo de Expertos sobre los Derechos Humanos en Nicaragua, por la presentación de su informe. Vamos a dar la palabra, como está prevista, al representante del país en cuestión, en este caso la Procuradora General de Nicaragua, excelentísima señora Wendy Carolina Morales Orbina, para que intervenga por vídeo. Omar Sniver, presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, representantes de los Estados miembros, representantes de organizaciones internacionales y observadores, señores del denominado Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera de forma fehaciente su posición respecto a estos grupos que se hacen llamar expertos en derechos humanos, por cuanto toman los insumos para sus reportes de criterios manipulados por un grupo de personas que son financiadas precisamente para tergiversar la realidad de nuestro país. Estos grupos tienen una agenda definida y enmarcada en directrices que imponen potencias imperiales, cuya única finalidad es desnaturalizar los avances que en materia de derechos humanos ha logrado el pueblo nicaragüense y que bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento han sido tomados en cuenta por este llamado grupo de expertos. Es evidente que en los reportes que preparan estos grupos existe la misma tónica, el mismo contenido y hasta la misma redacción de quienes adversan al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Por cuanto, para el Estado nicaragüense, cualquier actualización, reporte o declaración carece de un mínimo ápice de credibilidad. Estamos conscientes que estos grupos seguirán su agenda, pero también estamos conscientes que mientras nuestra senda sea el bienestar de miles de nicaragüenses, no aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense, que se siente orgulloso de tantos logros y avances en materia de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la educación, salud, vivienda, combate a la pobreza extrema, seguridad jurídica, ciudadana y alimentaria, protección de niños, de la mujer, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, en fin, de los sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Seguiremos avanzando
comprometidos con nuestro modelo de gobierno, donde las personas, la familia y la comunidad constituyen el origen y el fin del Estado, para asegurar el bien común de todos los nicaragüenses. Muchas gracias. Gracias, señora. Vamos a empezar el debate sobre el contenido del informe. Hay una lista de oradores inscritos que quieren hacer preguntas o hacer comentarios. Empezamos por la delegación de Luxemburgo, que interviene en nombre de un grupo de países. Luxemburgo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Intervengo en nombre de Bélgica, Países Bajos y mi delegación Luxemburgo. Damos las gracias al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por su actualización. También estamos muy preocupados, como en el informe, por el cierre completo del espacio cívico y la vigilancia constante y sistemática y la persecución de los defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, del clérigos afrodescendientes, agricultores y mundo académico. También es preocupante que estas violaciones de los derechos humanos sean también fuera de las fronteras de Nicaragua y que se aplique también a los familiares de los nicaragüenses que se vieron obligados a abandonar el país. La supresión de cualquier tipo de oposición, incluida el cancelamiento de la condición jurídica del último partido de la oposición, Yatama, y la detención de un antiguo congresista es inaceptable. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como que se garantice un proceso debido y un juicio justo. Estamos muy preocupados por las denuncias de tortura y trato cruel de los prisioneros políticos. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que restablezcan de inmediato la democracia, la independencia del sistema judicial, el Estado de Derecho y cooperen plenamente con todos los órganos de las Naciones Unidas. Señor Simón, la comunidad internacional, ¿cómo puede hacer que las autoridades nicaragüenses tengan que rendir cuentas de las múltiples violaciones de derechos humanos que ustedes documentaron, sobre todo dejando como apátridas algunas personas y privarles de los derechos humanos relacionados con la nacionalidad? Gracias al embajador por su intervención. Tiene la palabra Lituania en nombre de un grupo de países. Letonia. Se disculpa la oradora. Gracias, señor presidente. Formulo la declaración en nombre de los países nórdicos bálticos. Damos las gracias al grupo de expertos por el último informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Estamos muy preocupados por el desmantelamiento constante del espacio cívico y el aumento sistemático de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. También los ataques contra defensores de derechos humanos, líderes indígenas y políticos, miembros de instituciones religiosas y académicos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. La Asociación y Reunión Pacífica. Estamos muy preocupados por las recientes reformas legislativas en Nicaragua que han llevado a que se retirara del sistema de justicia arbitrariamente a cientos de funcionarios, que aumenten las detenciones arbitrarias, la privación de la nacionalidad nicaragüense a cientos de oponentes políticos. Instamos decididamente a las autoridades a restablecer la cooperación con los mecanismos internacionales y de derechos humanos, entre ellos el ACNUD, restablecer el Estado de Derecho, respetar todos los derechos humanos y libertades fundamentales. No habrá justicia para los nicaragüenses si no hay una rendición de cuentas total por las graves violaciones de derechos humanos y abusos en el país. Señor Simón, ¿qué medidas se pueden adoptar para potenciar la rendición de cuentas para las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua? Gracias. Gracias por su intervención. Anuncio el cierre de la lista de oradores para este diálogo, como estipula la práctica, y tiene ahora la palabra Costa Rica en nombre de un grupo de países. Gracias, señor presidente. Mr. President, the full version of this statement. La versión íntegra de la declaración estará disponible en la extranet. En nombre de los 9 países del Grupo Básico de Derechos Humanos, Nicaragua, Costa Rica, acogemos con agrado el informe y las recomendaciones que contiene. Lamentablemente leemos sobre el deterioro del Estado de Derecho y todo lo que puede suponer crímenes de lesa humanidad y que está ocurriendo en Nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha consolidado todos los poderes del Ejecutivo, ha silenciado a la sociedad civil, ha luchado contra la libertad religiosa, ha seguido con la persecución y la represión. Eso tiene sobre todo consecuencias para los niños y los jóvenes, priva del derecho a la educación. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras minorías se enfrentan a violaciones crecientes por parte del Estado. Creemos que la situación en Nicaragua es sumamente preocupante y que los derechos humanos y su situación exigen que se ocupe de ello el Consejo, y exhortamos a la Oficina del Alto Comisionado a dar recursos adecuados para que el grupo de expertos pueda cumplir con su mandato.
Alentamos también a las instituciones financieras internacionales a seguir esforzándose para que haya transparencia y rendición de cuentas con respecto a los fondos para Nicaragua. Muchas gracias. Gracias, señor embajador, por su intervención. Tiene la palabra la Unión Europea. Gracias, señor presidente. La Unión Europea da las gracias al grupo de expertos por su exposición. Estamos muy preocupados por los resultados, también sus conclusiones sobre graves violaciones de derechos humanos. Condenamos que se atente sistemáticamente contra la disidencia, también se les quite la nacionalidad, se les fuerce al exilio. Y eso es contra los dirigentes políticos afrodescendientes, los líderes rurales, indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas, mundo académico y religiosos. Se está infringiendo el derecho a la educación, la libertad económica, también las restricciones internacionales y graves contra el espacio cívico, hay impunidad en el sistema judicial y se socava el Estado de Derecho. Exhortamos a Nicaragua a cumplir con las obligaciones de derechos humanos, libertades fundamentales y también con el ACNUR de los mecanismos de derechos humanos, también permitiéndole acceder al país. Y exhortamos a las autoridades a liberar a los detenidos arbitrariamente, a no encararse con sus familiares y que no haga un uso indebido del sistema judicial. La Unión Europea está comprometida a encontrar una solución a la crisis política en curso con diálogo, con participación de la sociedad civil y los interlocutores de todo tipo. Señor presidente, ¿qué medidas se pueden adoptar para que el grupo de expertos tenga los recursos suficientes para cumplir con su mandato? Gracias. Gracias por su intervención. Y tiene la palabra a continuación Arabia Saudita, el Reino de Arabia Saudita. Gracias, señor presidente. Mi delegación ha tomado nota del informe sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua y también los esfuerzos que hace el gobierno para promover y proteger los derechos humanos en su territorio y los retos que enfrenta y encomia la cooperación con los mecanismos pertinentes de derechos humanos. Señor presidente, mi país siempre ha alentado un diálogo abierto y completo en colaboración con los países en cuestión para contribuir a la promoción de los derechos, de la situación de los derechos humanos y salvaguardar los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales a fin de conseguir el objetivo fundamental, que es la aplicación de los derechos humanos. Subrayamos la importancia de que los informes que se presenten al Consejo se basen en datos fiables, fuentes fiables, de forma que la información sea creíble y neutral a fin de promover y proteger los derechos humanos. Gracias. Gracias, señora, por su intervención. Ecuador. Agradecemos al grupo de expertos por su informe y reiteramos nuestro respaldo a su labor. Ecuador lamenta profundamente la escalada de persecución y amenazas de las autoridades nicaragüenses contra la disidencia, opositores, los defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y miembros de la Iglesia Católica. Es sumamente preocupante la conclusión del grupo de expertos que se habrían perpetrado crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en Nicaragua. También nos inquietan los informes de impunidad en relación con las violaciones y abusos de los derechos humanos ocurridos en Nicaragua. La rendición de cuentas y el acceso a una justicia independiente son fundamentales. Deploramos la privación arbitraria de la nacionalidad en violación del derecho internacional, así como la negación de entrada o salida del territorio nicaragüense a sus ciudadanos. Instamos a Nicaragua a respetar los derechos civiles y políticos, incluido el derecho a la nacionalidad. Además, hacemos un firme llamado a restaurar la autonomía universitaria y la libertad académica. Lamentamos, una vez más, la falta de cooperación de las autoridades con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Por último, instamos a Nicaragua a cooperar con los órganos de tratados, la Oficina del Alto Comisionado y el grupo de expertos. Gracias, señor presidente. Thank you very much. Muchas gracias, señora. Excelencias, distinguidas delegaciones. Volveremos a reunirnos esta tarde a las 3 para seguir con nuestro diálogo con el honorable grupo de expertos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Así que concluyo esta reunión, que es la octava del 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Buenas tardes.